Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro queridísimo Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? Pues aquí me tienes, Jano. Hoy hemos decidido viajar a la antigüedad, después de unos cuantos programas viajando por el mundo contemporáneo. Pues sí, siempre está bien volver al pasado. Volver al pasado, y además un pasado cuya explicación vamos a dar hoy a lo mejor es un tanto exótica. Uy, si empiezas así, ya no me quiero imaginar qué es lo que vas a decir. Y eso que vamos a hablar de Creta y la cultura minoica, Hombre, de la que supongo que algo te sonará por el mito del Minotauro, el laberinto y estas cosas. sí, efectivamente, eso es todo lo que podría aportar. Poco Bueno, más, poco más. pues vamos a arrancar con el mito, si te parece, Vale. y después vamos a tratar de ver, igual que hicimos con Rómulo y Remo en el origen de Roma, que vimos qué parte del mito corresponde con la realidad. Y que en el caso de Minotauro, de nuevo, hay una gran parte del mito que corresponde con la realidad. ¿Cómo? No la de que hubiera un hombre, medio toro, comiéndose atenienses. Esa es la única parte que no corresponde, o acaso sí, con la realidad. Pues nada, vamos con el tema. Pues, como digo, vamos a empezar con el mito del Minotauro, que además hay que ir un poquito atrás, más allá del Minotauro, que es con la joven Europa, una princesa fenicia que andaba con sus amigas en la costa ahí de Fenicia, quizás en las playas de Sidón o de Tiro. Cuando Zeus la vio, se enamoró de ella y para seducirla se metamorfoseó en un toro. Y se presentó en la playa y Europa con sus amigas se pusieron a jugar con el toro, que parece poco apropiado esto ponerse a jugar con un toro, ¿cierto, Jano? No te veo a ti jugando con un toro así de repente que te aparezca en mitad del campo. No, ni siquiera en una capea. Por eso, pues Europa decidió que sí y en un momento dado cabalga sobre el toro, que es lo que Zeus pretendía, y se la lleva. Y se la lleva hasta la isla de Creta. Es muy interesante porque en ese mito lo que nos muestra es que Europa es aquello que se queda más allá del Mediterráneo oriental, hasta el punto de que el continente que estaba más allá de ese Mediterráneo oriental, en el Mediterráneo central y occidental, es el continente que hoy conocemos como Europa. Bien, la cosa es que se establecen en Creta, allí llega a tener hasta 3 hijos con Europa, este malandrín de Zeus, antes de irse a buscar nuevas aventuras, y uno de sus hijos era Minos, el más famoso de los reyes cretenses míticos. Ya tenemos, por tanto, a Minos en Creta. Un Minos que se va a enamorar de la hija de la ninfa Creta, porque en Creta vivía una ninfa que se llamaba Creta, de ahí le viene el nombre a la isla, pues tiene una hija, Pasífae, y entonces Minos se enamora de Pasífae y con ella va a tener un par de hijos. Uno es Andrógeo, que vamos a ver que tiene importancia nuestro amigo Andrógeo para entender las vicisitudes posteriores de Minotauro, y el otro es una muchacha, Ariadna, también conocida porque es quien va a terminar de desenvolver el enredo del laberinto de Minotauro. Pero además de tener estos hijos con Minos, Pasífae tuvo más hijos, y en este caso el propio Minotauro. El dios Poseidón le regaló un toro, y aparece por segunda vez un toro en esta historia, a Minos, para que lo sacrificara en honor de este dios de los mares, pero a Minos le gustó mucho el toro que le habían regalado, no quiso sacrificarlo, sacrificó otro toro en su lugar, y entonces Poseidón se enojó con ese acto e hizo que el toro, este nuevo toro, sedujera a la esposa de Minos, y con ella concibió a este ser mitad humano, mitad toro, que es el Minotauro, absolutamente incontrolable, razón por la cual el rey Minos decidió encargarle a un tipo que era un gran sabio de su tiempo, a Dédalo, que construyera un laberinto dentro del cual tener encerrado al Minotauro y de esa manera evitar que el Minotauro se le desmandara por la isla de Creta. Por el camino, este hijo que había tenido Minos, Andrógeo, había marchado a Atenas a participar en los Juegos Panatenienses, donde derrotó absolutamente a todos los que participaban. Y el rey de Atenas de esa época, llamado Egeo, otro nombre geográfico que nos va a sonar, se incomodó de que el cretense fuera tan pilas en las competiciones, le envió a ver si era capaz de acabar con el toro de Maratón, un nuevo toro en esta aventura. Como ves, estos cretenses, Jano, son tremendamente taurinos y es muy interesante porque demuestra cómo el culto al toro no es algo, en la actualidad parece centrado en el mundo español hispano, Pero no. pero era algo muy habitual en el mundo mediterráneo. Y entonces, bueno, teníamos por tanto al pobre Andrógeo que había muerto a manos del toro de Maratón, y el rey Minos, enojado con el rey Egeo, quiso atacarle,
pudo haberle derrotado y entonces Egeo se avino a pactar con Minos y lo que logró fue que tenía que enviarle un grupo de muchachos y muchachas atenienses, 7 chicos, 7 chicas, cada X periodo de tiempo, no queda claro si cada año, cada 3 años, cada 9 años, no sabemos qué, que eran enviados a Creta, se les metía dentro del laberinto y el Minotauro los devoraba. Y en esas andaban, teniendo que enviar a los pobres jóvenes atenienses a ser devorados por el Minotauro, cuando un hijo de Egeo, Teseo, se ofreció para ser uno de los que iba a ser enviado a Creta para ser sacrificado, con la idea de acabar con el Minotauro. Cuando llega a Creta se pone en contacto con Dédalo, con el fabricante del laberinto, que le explica que, bueno, quizás Teseo sea un tío pilas, va a entrar al laberinto, se va a encontrar con el Minotauro, combate con él, le derrota, pero a ver cómo hace después para salir del laberinto, porque es un laberinto. Y Dédalo le da la solución. Agarra un hilo, átalo a la entrada, desenrolla esa madeja del hilo y cuando acabes con el Minotauro, recogiendo el hilo, vas a poder salir del laberinto. Para llevar a cabo esa misión, seduce a la hija de Minos, a Ariadna, que es la que le va a dar el hilo, el famoso hilo de Ariadna. Y en efecto, con Ariadna se va Teseo, Teseo entra en el laberinto, llevándose el hilo que soporta a Ariadna desde la entrada, se encuentra con el Minotauro, lo combate, acaba con él y tras eso logra salir. Es muy interesante porque cuando sale, escapa, sabe que a Minos no le va a hacer ninguna gracia que hayan matado a su Minotauro y se lleva con él a Ariadna, a la que después abandonará por ahí, en una isla del Egeo. Es muy curioso porque cuando Teseo regresaba a Atenas, victorioso, su padre Egeo le había pedido que, como iba en una misión en la que podía perder la vida, partía en un barco de velas negras. Si al volver Teseo estaba muerto, los marineros tenían que seguir con velas negras. Si al volver Teseo estaba vivo, volvería con velas blancas. Pero Teseo, con el lío de Ariadna, se le olvidó lo de las velas, no cambió a velas blancas, llegó hacia el puerto de Atenas con velas negras. Entonces Egeo, desde la distancia, al ver las velas negras, pensó que su hijo había muerto y de la desesperación se arrojó al mar. Y por eso el mar se llama Egeo. Bien. La cuestión está en que en todo este relato que acabamos de hacer de la historia de Minos, el Minotauro, el laberinto, sus relaciones con Atenas y demás, es muy interesante porque vamos a ver que sí corresponde en cierta medida con lo que conocemos de la cultura cretense antigua, llamada por los historiadores cultura minoica, en honor del rey Minos, de este rey legendario, aunque corresponde sobre todo a la ultimísima etapa de esa civilización cretense. Y esto es importante retenerlo, porque a la larga es un relato, el de Minotauro y todo lo demás, que encontramos en Homero, que encontramos en Hesíodo, estamos hablando ya de los siglos X, IX, 8 antes de Cristo. Por tanto, nos están narrando historias que pueden hablarnos de 3, 4, 5 siglos antes de que aparezcan en estos textos de los héroes griegos, bien de la mitología griega, y por tanto hacen referencia a la última etapa de esa historia cretense, precisamente cuando estos griegos, los aqueos, los micenos, entraron en contacto con Creta. De modo que quedémonos con esa idea. El mito de Minotauro tiene una base de verdad histórica, pero en la última etapa de la historia de Creta. Dicho esto, tratemos de entender cómo se llega a esa última etapa de esa historia antigua de Creta. Creta, como saben, es una isla que cierra precisamente el mar Egeo por su lado meridional, una isla que en cierta medida se va a convertir en un punto obligado de parada para aquellos marineros que se lancen en lugares mediante cabotaje, recorriendo las costas del norte de África o de la península anatólica y la península balcánica, quieran atravesar el Mediterráneo por medio, pues van a tener que hacer su parada en Creta si quieren viajar hacia el Mediterráneo central, hacia Sicilia, hacia el sur de Italia. Y esa ubicación geográfica es un primer punto importante. Y quizás un primer punto, y si me apuran, hasta un último punto, porque la geografía de Creta no es especialmente amable. En esta isla alargada hay unas pequeñas promontorios montañosos. Es cierto que en el centro de la isla el monte Ida supera los 2.000 metros de altura, no está nada mal. No tiene ríos importantes, para nada navegables.
es decir, que una vez que uno llega a la isla, si se quiere mover dentro de la isla, solo puedes transportarte caminando en animales, en carruajes, no puedes utilizar ningún tipo de canal para navegación. Una isla que probablemente en la antigüedad estuvo muy arbolada, en la actualidad está bastante pelada y posiblemente ha perdido parte de ese arbolado por la acción humana, y en concreto por la acción humana en estos tiempos de los cretenses antiguos, de los minoicos. Pero una isla que además tiene dos características muy particulares. El viento sopla de forma extraordinaria. Esto es muy llamativo, Jano, porque yo me recuerdo de niño que te hacían esa pregunta de ¿cuál es el país que tiene más molinos? Y uno pues pensaba, a lo mejor España, con los molinos de la Mancha y No, demás. los Países Bajos, O ¿no? los Países Bajos. Pues no es Grecia por Creta, Anda. por la cantidad de molinos que hay en Creta. Yo no sé si aquello me contaban de niño seguirá siendo cierto, pero yo me sorprendí y decía, ¿así? Porque es una isla donde el viento sopla mucho. Pero además es una isla que está afectada por un alto grado de sismicidad, lo que hace que vivir en Creta presenta determinadas dificultades. Hay que tener eso en cuenta porque estos problemas sísmicos, terremotos que van a afectar con cierta regularidad, para algunos historiadores van a marcar su historia. Vamos a tratar de entender hasta qué punto eso puede ser cierto. En cualquier caso, sabemos que en esa Creta ya hay sociedades neolíticas, sociedades que pueden cultivar y que cultivan la tríada mediterránea. Recordemos siempre el trigo, la vid y el olivo, desde el 7000 antes de Cristo. Y posiblemente gentes, o bien gentes que han llegado directamente desde Anatolia, en ese tránsito de navegación por el Mediterráneo oriental, o bien cultura anatólica que ha podido llegar con 3 o 4 viajeros que influye a los autóctonos de Creta. Pero de partida nos vamos a encontrar con una Creta que desde ese 7000 a.C. hasta el 3000 a.C., redondeando mucho las cifras siempre, para no complicarles la vida, en esencia lo que van a tener es una producción agrícola. Una producción agrícola que a medida que las gentes del Mediterráneo oriental, y aquí tenemos que pensar sobre todo, y esto es un punto importante, no solo estos anatolios que habían llegado a Creta previamente, sino los egipcios de los faraones, a los que ya hemos dedicado hasta 4 programas de pedazos de historia, utilizaban Creta como ese punto de parada donde se podían abastecer de estos alimentos y hacían sus aguadas. Bien, esta situación de punto de abastecimiento de navegantes se va a acelerar a partir del 3er milenio antes de Cristo, cuando, con el desarrollo de la metalurgia en Próximo Oriente, en el Valle del Nilo, en Mesopotamia, los comerciantes que se lancen Mediterráneo adelante a la búsqueda de los metales con los que hacer esa metalurgia, comienzan a ser cada vez más numerosos. Y en ese momento Creta comienza a ser mucho más atractivo. Entonces, entramos así en ese 3er milenio, 3000 a.C., 2100 a.C., en la historia de Creta, donde empieza a haber una serie de modificaciones muy interesantes, porque no solamente va a ser un territorio agrícola que abastece a esos navegantes, sino que paulatinamente también va aprovechando los recursos metalúrgicos que en gran medida la propia Creta no tiene y que tiene que importar del exterior, pero que puede llegar en las bodegas de esos barcos que andan cruzando el Mediterráneo y que estaban parando en Creta en principio a abastecerse de comida, para empezar a desarrollar cierta industria metalúrgica. Y a la par empiezan también a hacer una cerámica muy interesante, que lo veremos ya para el 2.º milenio, la de Camarés, de una calidad muy fina, muy apreciada en los mercados, que es lo que puede provocar en buena medida la deforestación de la isla, porque el principal recurso energético, junto al viento, cuando pongan en marcha los molinos algunos siglos después, va a ser la madera. Una madera que también fue utilizada para las cada vez más importantes flotas de los cretenses. Y llegamos así a ese 2.º milenio, cuando todo este lento proceso de reconversión de una isla que en esencia abastecía de alimentos a los navegantes, se convierte ella misma en un mundo de navegantes. Estamos aquí en los llamados primeros palacios. También lo podemos llamar minoico medio, bien, primeros palacios, en torno al 2100 a.C. hasta el 1700 a.C. Y aquí es importante la cronología, y aquí es donde, Jano, te voy a invitar a que empecemos a elucubrar a partir de lo que conocemos de los minoicos. ¿Por qué empecemos a elucubrar? Porque la cronología 2100-1700, que es la cronología que se acepta por lo general para los primeros palacios,
Es muy interesante en tanto en cuanto es contemporánea del Imperio Medio Egipcio, que es el momento en el que los egipcios definitivamente salen al mar. O sea, hasta entonces, en el Imperio Antiguo, los egipcios han hecho un poquito de cabotaje y demás, pero es el Imperio Medio, el Imperio de los Mentuhotep, ¿vale? Cuando los egipcios se lanzan al mar. Y entonces, quedémonos con ese dato. Tenemos unos egipcios que saben navegar, que entran claramente en contacto con el mundo cretense, porque en esos primeros palacios encontramos textos escritos o en jeroglíficos egipcios, o una cosa que se llama lineal A, que es un tipo de escritura que hasta hoy no ha sido descifrada. O sea, hay una clara presencia del mundo egipcio relacionada con Creta, y es posible que sean los egipcios los que de alguna manera están activando la vida de los cretenses, ¿vale? Entonces, eso es un dato importante a retener para lo que quiero explicar a continuación. Porque en principio lo que nos van a contar es, surgen estos palacios. Entonces, en Creta, los arqueólogos, y aquí incluso Jano en alguna ocasión lo ha comentado, porque hay un arqueólogo muy famoso de comienzos del siglo XX, Evans, que fue el que excavó uno de los primeros palacios conocidos por los arqueólogos, el de Noxos, que fue muy creativo a la hora de interpretar el palacio, incluso a la hora de reconstruir algunas estructuras. Las famosas columnas invertidas que todos hemos aprendido en el colegio, que era una característica de la arquitectura cretense, parece que es más un invento del arqueólogo Evans que una realidad arqueológica. A lo que se suma que desde el punto de vista estratigráfico, Evans no fue muy fino en la lectura de la estratigrafía, con lo cual la interpretación espacial que hace de los palacios puede ser más fruto de su creatividad que de la realidad cronológica. O sea, puede estar mezclando estructuras, estancias de diferentes periodos, pero vamos, en un plazo de 700, 800 años y anda mezclándolo todo. O sea, que hay que ser cuidadoso con la interpretación de Evans. Pero más allá de toda la creatividad que Evans le puso y que ha marcado a fuego lo que sabemos del mundo minoico, lo interesante está en que, a partir de Evans, los arqueólogos fueron capaces de discernir entre núcleos de población esencialmente vinculados a la actividad agraria, lo que se ha llamado de forma abusiva ciudades, y otros núcleos de población concentrada donde parece que prima las cuestiones de producción artesanal, almacenamiento e incluso centros de gobierno, que son los llamados palacios. Unos palacios donde, insisto, incluso para el arqueólogo menos avezado, es fácil entender dónde están los espacios de almacenaje. Y aquí entramos en una de las preguntas que nos tenemos que plantear. ¿Qué almacenaban? ¿Almacenaban productos manufacturados, por ejemplo, esta cerámica de Camarés que acabo de mencionar, que se producía en la propia Creta, o esa metalurgia que sabemos que los cretenses vendían porque la producían ellos o porque Creta se convirtió en un singular nudo de intercambio comercial? Es decir, que había navegantes de otras partes del Mediterráneo que acudían a Creta a dejar sus productos y allí intercambiaban con productos de otros navegantes. ¿Quién sabe? En el mito del Minotauro, del rey Minos, no lo he contado, pero el rey Minos al parecer llegó a hacer una expedición a Sicilia. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos ante un centro comercial donde van acudiendo navegantes del sur de Italia, de la Grecia continental, de Egipto, de Anatolia, y allí acuden a modo de una gran feria donde llevar a cabo intercambios. Y eso explicaría ese volumen de almacenaje que llegaron a tener los primeros palacios y sobre todo los segundos palacios. Es interesante porque cuando se considera que los primeros palacios vienen a reflejar ese cambio de actividad del mundo cretense, haciendo que sean los propios cretenses los que pongan en marcha toda esa manufactura, toda esa industria, a lo mejor no somos conscientes de elementos fundamentales. ¿Cuánta gente vivía en Creta? ¿Cuál es la capacidad de sostenibilidad que la agricultura cretense tiene para esa gente? ¿Vale? O sea, no podemos meter millones de gentes si no los podemos alimentar a todos. ¿Hasta qué punto las capacidades manufactureras de Creta, sobre todo dependiendo de los materiales con los que hacer esas manufacturas, en la isla existían? Ya digo, prácticamente no hay metales, el combustible es relativamente limitado. Entonces, nos vivimos obsesionados con ver una Creta industrial y comercial sin realmente preguntarnos de la capacidad real que podía tener Creta para llevar a cabo todo ese trabajo. Claro, lo podríamos comparar cambiando las dimensiones por completo con nuestro Japón contemporáneo. También Japón carece de muchas materias primas y sin embargo es capaz de reelaborarlas en el propio Japón. Pero bueno, en nuestro Japón contemporáneo han creado fuentes de energía que incluso teniendo que importar buena parte de esa energía se puede llevar a cabo ese desarrollo. Veo mal
importar, qué sé yo, madera en este mundo del segundo milenio antes de Cristo a Creta para que la industria cretense funcione mejor. Pero me cabe más en la cabeza que Creta sea ese nudo comercial, ese punto de intercambio donde pueden llegar los productos de cada uno de los lugares. Es muy curioso porque, y estoy seguro que hasta tú, Jano, te acordarás cuando lo pudiste ver en Historia del Arte, hay un montón de cuadros de pintura cretense, época minoica, que conocerás. Hay lo que se conoce como la parisina, y aparece una muchacha que parece una parisina del siglo XIX, como está de perfil. O cuando aparecen aparece un muchacho y dos muchachas que están haciendo malabarismos con un toro, están saltando por encima del toro, y se ve la escena del toro. O incluso están de los delfines, donde aparecen los delfines nadando, los dos muchachos que están boxeando. Claro que te suena, sobre todo las pinturas. Dicho, no. Si la veo, a lo mejor sí. Las pinturas de Santorini, que pinturas minoicas, la vieja isla de Tera, todas estas pinturas, cualquiera que pueda mirarlo en internet las va a encontrar, las pinturas minoicas, son pinturas muy alegres, muy vivaces, pinturas que hablan de un mundo feliz, un mundo donde la gente disfruta, ¿vale? Es cierto que parecen muy realistas hasta que te das cuenta que el ojo mira de frente, como la pintura egipcia, otro rasgo egipcio. Bien, o sea, ese mismo modelo de las pinturas que vemos en Egipto, pues ya digo, que hablan de la vida cotidiana, de la gente que vive en una casa con un jardín y cultiva la huerta y cazan los patos y este tipo de cosas, trasladado al mundo cretense. ¿De acuerdo? Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Pero algo que es muy llamativo en todas estas pinturas que nos hacen un retrato interesantísimo de la sociedad cretense es que en ninguna vamos a encontrarnos ciudades amuralladas. Lo cual también corroboran los arqueólogos. Esos palacios cretenses no están amurallados. En ninguna nos encontramos soldados, no encontramos ejércitos. Lo más violento, entre comillas, son los dos jovenzuelos que están practicando boxeo. En ninguna nos vamos a encontrar, y mira que hay pinturas de barcos, hay un montón de barcos que nos pueden hablar de cómo eran la flota de los cretenses, hay barcos de recreo, hay barcos de transporte, no hay barcos de guerra. Interesantísimo. Parece que no hay un aparato militar en este mundo cretense de los primeros palacios. Y claro, nos podemos preguntar, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una isla en mitad del Mediterráneo que progresivamente se ha incorporado a las rutas náuticas más importantes de su momento, hasta el punto de que sabemos que ellos mismos se convierten en grandes navegantes, pero carecen de la fuerza militar con la que proteger su isla. Porque si son grandes almacenes de bienes, cualquier pirata que pasara por allí podría decidir asaltar la isla de Creta. Es muy llamativo porque incluso se nos ha llegado a explicar que tanto los primeros como los segundos palacios que contaré a continuación se estableció una talasocracia, el gobierno del mar. Es decir, que estos cretenses eran capaces de, solo con el control del mar, podían alejar a las flotas enemigas de sus costas e incluso imponerse en las costas de los demás. Pero claro, aquí hay algo llamativo. No hay barcos de guerra. Entonces, si no hay barcos de guerra cretenses, ¿cómo hacían estos chicos para controlar sus costas? Entonces, claro, cuando estaba preparando este programa, Jano, estaba yo inquieto con... Es cierto, o sea, he estudiado un montón de veces la cultura minoica, la he explicado un montón de veces en la historia de la arquitectura, precisamente por la sutilidad de la arquitectura cretense, ajustada al paisaje y este tipo de cosas. Pero es cierto que estos días preparando el guión de este programa, estudiando una vez más a nuestra queridísima Eva Tobalina, Eva marcaba y decía, es que no hay pinturas de barcos de guerra, no hay rastros de barcos de guerra en el mundo cretense. ¿Cómo vamos a tener una talasocracia, un gobierno del mar, si lo principal para imponerse en el mar, que es el barco de guerra, claro, no existe? Entonces, claro, la pregunta es pertinente, claro. ¿Cómo hicieron estos chicos? Bien. Entonces, claro, lo que hemos de plantearnos es qué estamos viendo en la Creta de los primeros palacios y que va a ser todavía más abundante en la Creta de los segundos palacios. Insistamos en esa idea. Estamos en un lugar de intercambio. De eso lo tenemos claro. Hay un montón de productos que se almacenan, que se intercambian en esas flotas que van del Mediterráneo central al Mediterráneo oriental.
Productos que en algunos casos pueden fabricar los cretenses y en otros directamente lo importan. Voy a lanzarme a una teoría atrevida, a ver qué tal suena. ¿Y si la Creta de este segundo milenio antes de Cristo, no sé cómo lo verás tú, Jano, si la Creta de este segundo milenio antes de Cristo fuera como la Panamá contemporánea? Un país pequeñito que controla uno de los elementos fundamentales en el tráfico internacional, que es el canal, más allá de que el control del canal a veces está en manos de los gringos, a veces en manos de los chinos. Es importante para entender lo que está ocurriendo en Creta. Un país que no tiene ejército, porque el ejército de Panamá es puramente simbólico. Bien, un país cuya capacidad de defenderse es nula, pero donde nadie le va a atacar porque todos están interesados que exista. O sea, todos quieren acudir a Panamá, hacer sus intercambios. Y además estemos pensando ya no solamente en que crucemos el canal, sino todos estos bancos donde uno puede meter sus dineros de forma discreta sin que nadie le diga nada en Panamá. Entonces, estamos en la Panamá del segundo milenio antes de Cristo. Claro, yo estaba contándote ahora, en el caso de Panamá, pues digamos que quien le da la sombra protectora es Estados Unidos en principio, más allá de que puede ser China en el mundo contemporáneo. Eso es lo que tiene inquieto al presidente Trump. Y aquí la importancia de Egipto. ¿Era Egipto quien protegía Creta? ¿Eran las flotas egipcias las que se encargaban de que nadie fuera a Creta a hacer ningún tipo de inconveniente? Toda esa influencia egipcia que estamos contando aquí, la presencia de textos en jeroglífico, la importancia del arte egipcio para desarrollar el arte cretense, toda la documentación que sí tenemos en el propio Egipto de las relaciones que mantenían con Creta. De alguna manera, Egipto era para Creta lo que Estados Unidos es para la Panamá contemporánea. Pues pudiera ser. Entonces, estaríamos ante un singularísimo caso de un primer polo de intercambio comercial que es capaz de romper algunos de los mitos de la antigüedad de que no importa que seamos grandes comerciantes, como por ejemplo los fenicios, hay que tener ejército, hay que tener murallas, hay que saber protegerse, sino que Creta pudo ir más lejos y desarrollar un sistema donde, dependiendo de la protección externa, quizás de los egipcios, lograron desarrollarse. Pues sería interesantísimo. Estoy seguro que el maestro Escotado estaría encantado de esta visión de decir, oye, ¿hasta qué punto el comercio merecía tanto la pena que fue capaz de desarrollar la primera gran civilización europea, que es la de los minoicos, en unas condiciones donde fueron capaces de sacar de la ecuación el aparato militar, bien, quizás porque tenía esa protección externa? Es muy llamativo, porque estos primeros palacios entran en una crisis hacia el 1700 a.C. Una crisis que se ha vinculado quizás a factores sísmicos, a lo mejor una serie de terremotos que destruyeron los palacios. Claro, es muy interesante porque una de las muestras de esa crisis de los primeros palacios es que muchos de ellos se van a destruir y hay muestras de destrucción a partir de incendios. Y entonces rápidamente la gente dice, claro, hay un terremoto, tienes una vela, la vela se te cae, prende la ropa, los tapices, se queman las vigas, entonces se produce. Y entonces todo terremoto que se precie es capaz de tirar un montón de velas y provocar un montón de incendios. Hombre, pudiera ser. No voy a negar que seguro que alguna casa se puede quemar fruto de un terremoto donde se cae la vela, siempre y cuando el terremoto sea al anochecer. Porque claro, si es de noche cerrada, la gente ya no está utilizando velas, está durmiendo. Y si es de día, la gente no tiene velas, con lo cual nada se quema. Así que el terremoto tiene que ser justo al final del día, que es cuando estamos utilizando las velas. Yo, que paso la mitad de mi vida en un país sísmico como Guatemala, en el cual he sentido cómo funcionan los terremotos, e históricamente tenemos unos cuantos terremotos documentados, si hay algo que no está asociado a la destrucción de terremotos son incendios. Entonces, por supuesto que puedes encontrarte en el momento de un terremoto, pensemos en el caso de la antigua Guatemala, que se ha visto afectada por una serie de grandes terremotos, los más importantes, 1717, 1751, 1773, que es el que termina por obligar a abandonar la ciudad. Lo que queda como impronta de esos terremotos es que las casas se vienen abajo, no que se quemen. Llamativo, porque claro, esto no es... Yo soy un arqueólogo europeo como Evans, que un día llega a un territorio sísmico y, pues como hay incendio, dice, pues era porque ha caído la vela el día del terremoto. Al contrario, soy un arqueólogo que pasa la mitad de su vida en un país sísmico donde hay terremotos y ve cómo funcionan los terremotos. De modo que si en torno a 1700 a.C. tenemos una destrucción por incendios que provoca una cierta crisis en los primeros palacios, que sea fruto de los terremotos parece complicado. Pero fruto del vandalismo, fruto de revueltas, fruto de cierto malestar social,
eso sí que encaja más a que le peguen fuego. Y aquí pensemos la cantidad de ejemplos de destrucción por incendio sistemático que tenemos, qué sé yo, desde las guerras de los 30 años, en este caso vinculados a la acción bélica, a revueltas como puedan ser procesos revolucionarios, donde ahí sí que el revolucionario le pega fuego a todo lo que pilla por delante y tengamos, por ejemplo, el inicio de la guerra civil en la parte republicana en España, donde rápidamente todo aquello que estaba en contra de los principios republicanos se le metió fuego sin ningún temor. 1700 a.C., el Imperio Medio Egipcio ha entrado en crisis. Le han invadido los Hicsos, se ha desarticulado toda esa capacidad que tiene el Imperio Medio, y eso puede afectar a ese singular núcleo de intercambio que era Creta, donde de repente pierden esa especie de protección que habían estado dando los egipcios. ¿Quién se subleva? Pues se pueden sublevar desde las clases más humildes de los cretenses, a lo mejor algunos piratas que andaban por allí que nunca habían podido poner un pie en Creta porque la flota egipcia se lo impedía, hasta revueltas entre los diferentes señores de los palacios compitiendo entre ellos que, como ya no tienen al árbitro egipcio, se dedican a aporrearse los unos a los otros. Cualquiera de estas explicaciones parece más viable que la de los terremotos. En cualquier caso, aquello parece solventarse y unas pocas décadas después vemos como los palacios se reactivan. Es la etapa de los segundos palacios, que es la más conocida, la que más se ha conservado, porque buena parte de lo que Evans y otros arqueólogos han ido excavando han sido, sobre todo, esa etapa de los segundos palacios, en donde se consigue un nivel de desarrollo aún mayor que en la etapa de los primeros palacios. Es cierto que en el mundo egipcio, la crisis provocada por el fin del Imperio Medio, este segundo periodo intermedio de los Hicsos, pues se les prolongó durante siglo y medio. Pero claro, hemos de pensar de nuevo que cuando hablamos de el auge de los segundos palacios, no es algo que esté ocurriendo en 1650 a.C. o en 1600, sino en su etapa final, en torno a 1450 a 1400 a.C., que coincidiría con el momento de mayor esplendor del Imperio Nuevo Egipcio. Con lo que de nuevo puede haber un vínculo entre el desarrollo económico aún más importante de Creta, de los segundos palacios, de estos minoicos, y lo que está ocurriendo en Egipto. De nuevo, al reactivarse toda la vida económica de Egipto en el Imperio Nuevo, eso va a favorecer lo que estaba sucediendo en Creta. En torno a 1400, 1350, después volveré a qué ha ocurrido en los segundos palacios, pero quiero adelantarme con el final. En torno a 1400, 1350, de nuevo entraron en crisis. Veremos por qué. Una crisis a la que de nuevo se le ha querido dar una explicación geológica. El famoso volcán que destruyó la isla de Tera, hasta el punto de lo que era una isla única, es hoy el archipiélago de Santorini, con pequeñas islas, porque esa especie de mar central que tiene las islas de Santorini, eso era parte de la tierra emergida, era un volcán que hizo erupción y destruyó la isla de Tera. La erupción del volcán de Tera, que terminó por generar el archipiélago de Santorini, fue utilizada como una explicación del final de los segundos palacios. Hubo un gran cataclismo geológico, una gigantesca erupción, lanzando toneladas y toneladas de ceniza en el aire, y entonces es cuando entramos en la versión peliculera hollywoodiense de lo que significa una erupción de volcán, que es una cosa brutal, ¿vale?, que en efecto te llena el cielo de cenizas, te lo oscurece por completo, las cenizas caen sobre ti durante un determinado periodo de tiempo. Obviamente en el momento de la erupción todos los piroclásticos que te caen encima te matan sin dudarlo, y de ahí que probablemente la mayor parte de la población de Tera podía haber muerto, si bien es cierto que se han encontrado prácticamente ningún cadáver. O sea, debieron olérselo y se marcharon. Esto no es Pompeya, donde les pilló a buena parte de la población. O sea, que estaban avisados de lo que estaba ocurriendo. Y a partir de aquí se han hecho cálculos. Pues bueno, si el volumen desaparecido del volcán de Tera era tal, esto lanzado al aire son tantísimas toneladas de cenizas y por tanto esas cenizas movidas en el cielo durante una década van a provocar un cielo oscuro permanente donde nada va a poder crecer por las cosechas y todo esto. Bueno, todo eso en la película de Hollywood, en un guión de Hollywood, queda de fábula. Pero es que no funcionan así las erupciones. Entonces, hoy ya hemos visto un montón de erupciones que hemos podido seguir casi a la hora a través de los medios de comunicación. Pensemos en erupciones como la de Kilauea, que fue bastante prolongada, donde vemos cómo son los ritmos. O sea, esto no es el volcán peta y echa a la atmósfera un montón. Sí que por supuesto hay un momento en el que puede haber una gran erupción,
pero puede haber una larga sucesión de erupciones que van arrojando el material, y esto no nubla por una década el cielo. De nuevo, yo he vivido una en 2018 del volcán de fuego en Antigua Guatemala, y la viví bien cerca, porque cuando pegó el petardazo final, el gordo, bien, antes de eso había dado unos cuantos petardazos, después de eso dio otros cuantos petardazos, pero el mayor, el que se comió en la localidad de Los Lotes, de San Miguel de Los Lotes, bien, bueno, insisto, el momento cumbre de esa gran erupción, en efecto, el cielo se nubla, te llueve la ceniza, al que le pillan los piroclastos está muerto, llegan todas las coladas de lava y lo que se encuentra por delante lo destruye absolutamente todo, como ocurrió con la localidad de San Miguel de Los Lotes, matando a toda la gente que estaba allí. Pero luego, insisto, hay un proceso previo donde el volcán de fuego ha estado en actividad y un proceso posterior donde el volcán de fuego hasta hoy sigue en actividad. Entonces, no son unos procesos tan como vemos en las películas, donde de repente por 10 años el cielo se nubla. Son procesos donde hay emisión de cenizas, la ceniza cae, hay una nueva emisión de ceniza, la ceniza cae, y los seres humanos son capaces de adaptarse a esas situaciones. Esto es muy llamativo, porque cuando damos estas explicaciones de los grandes cataclismos, estas explicaciones catastrofistas, parece que el hombre es incapaz de, en su relación con la naturaleza, gestionar este tipo de problemas. Los terremotos son continuos. Pensemos en un país como Japón. Es un país donde los sismos son constantes. Ojo, en los territorios sísmicos, y estoy hablando de Japón como estoy hablando de mi Guatemala, es muy divertido porque en Guatemala distingue muy bien un temblor de un terremoto. Para una persona que nunca ha vivido un temblor, cuando siente que la tierra tiembla, piensa que es un terremoto. Los guatemaltecos son sutiles. No, pero no. Que la cosa se mueva, pues tampoco provoca nada, es un temblorcillo, ¿vale? Un temblorcillo que además es muy simpático porque se mueve todo. O sea, se te mueve la mesa, se mueve la luz, se mueve todo. Y la gente se queda aquí diciendo, es un temblor. Cuando ya la cosa empieza a crecer y empiezas a escuchar, ya que la casa empieza a quebrar, y dices, esto es un terremoto. En Chile igual también. Por eso, entonces son esas utilidades que hasta que no las vives, te das cuenta. Entonces, claro, como muchas de estas explicaciones catastrofistas las están dando, qué sé yo, europeos, franceses, alemanes, en países que nunca han tenido un temblor, un terremoto, una erupción, pues se creen que esto es el caos final. Y no funciona de esa manera. Y esto lo que provoca que, por ejemplo, hoy estemos con las chorradas del cambio climático. Ojo, que el clima es dinámico y el clima cambia siempre. O sea, el clima no es estático. Yo no estoy negando el cambio climático. Al contrario, afirmo rotundamente que el cambio climático existe, porque el clima es dinámico. Lo que niego es que el clima pueda ser una catástrofe de tal dimensión que los seres humanos, en su absoluta incompetencia, no puedan como combatirlo. No funciona de esa manera. Entonces, obviamente, el tipo que estaba en la isla de Tera y le hizo erupción el volcán, en ese momento se murió. El tipo que estaba en Pompeya y le hizo erupción el Vesubio encima de la cabeza, se muere. O sea, va a ser inevitable que en una erupción, si hay una localidad cerca, como el volcán de fuego 2018, cuando se come los lotes, la gente que está ahí no le da tiempo a escapar, se muere. Y es una tragedia, pero no acaba con una civilización. Bien, entonces, que hay un volcán a 150 kilómetros que hace explosión en torno a 1628 a.C., es decir, 2 siglos antes de la crisis de los segundos palacios, que eso provoque que una civilización se va al carajo, es no entender la capacidad que los seres humanos tenemos para enfrentar este tipo de problemas. O sea, que tú seas un inútil porque no tienes ni idea de, qué sé yo, cómo encender el calentador en tu casa, no significa que el resto de los seres humanos no puedan hacer frente al problema que puede provocar un terremoto o el problema que puede provocar una erupción volcánica. Insisto, en el momento del cataclismo hay gente que va a morir. Pero vuelvo al caso de Antigua Guatemala. Durante el siglo XVIII tuvo hasta 3 terremotos. Y cada vez lograron reconstruir la ciudad. Y cada vez lograron que esa ciudad siguiera activa. Y no desapareció. O sea, tras el terremoto de 1717, Antigua fue todavía más rica. Y tras el terremoto de 1751, aún más grande y más hermosa. Es decir, los terremotos, lejos de ser un momento que acaban con la ciudad por completo, hasta les impulsaron para aprovechar y construir mejores edificios, más adecuados contra los sismos e incluso atraer más actividad comercial. Porque claro, si la industria de la construcción se pone a reconstruir con mejores edificios, eso mueve dinerito y hace que el terremoto, lejos de ser un problema, sea un incentivo para que la economía mejore. De modo que huyamos de estas explicaciones catastrofistas muy de película de Hollywood que no nos permiten hacer entender qué es lo que está ocurriendo realmente, por ejemplo, con esta cultura minoica. Volvemos entonces a los segundos palacios. No fue la erupción del volcán de Tera en torno, según los datos geológicos, a 1628, la que puso fin a esos segundos palacios. Como venía diciendo, de 1700 a.C. en adelante se va recuperando la actividad
manufacturera y sobre todo comercial de la cultura minoica. Los segundos palacios son aún de dimensiones mayores y más abundantes. Podemos localizar hasta 6 grandes conjuntos palaciegos repartidos por toda la isla de Creta. Es decir, no tenemos una sola ciudad de Panamá haciendo intercambio, tenemos 6 por toda la isla que pueden estar siendo utilizados como puertos que compiten entre ellos por ver quién atrae a los mejores navegantes que andan recorriendo el Mediterráneo. Ahí donde se desarrollan esas estructuras de los grandes palacios, con sus grandes plazas abiertas, a un lado una cantidad ingente de almacenes, a otro lado las viviendas de los que podían residir ahí, e incluso tenemos, por ejemplo, en el de Noxos, ese curioso Salón del Trono. Les invito a que echen un vistazo al Salón del Trono de Noxos. Es una habitación pequeña, no es que sea una cosa destacadísima, no es algo excepcional. Con lo cual estamos hablando de gobernantes, sí, pero con imitaciones. No tenemos retratos de los gobernantes, no tenemos nombres de los reyes cretenses fuera del mítico Minos, no tenemos sepulturas monumentales. Claro, estamos ante ciudades comerciales, estamos posiblemente ante senados que gobiernen esas ciudades donde pueda haber uno que sea un primus inter pares que de vez en cuando se siente en el trono. Entonces, claro, no podemos entender Creta como una monarquía autoritaria bajo el dominio de un solo señor, al menos hasta última etapa, que es donde vamos a llegar al mito del rey Minos, sino ciudades comerciales, el modelo, qué sé yo, de las ciudades comerciales italianas de la Baja Edad Media, de Florencia, de Venecia, de Génova, donde lo que teníamos eran consejos urbanos, estos senados urbanos donde se reunían y entonces había uno que podía ser el dux y que podía gobernar como representante del resto de la ciudad. Algo así lo que tenemos que ver en Creta. Y es lo que vemos en el Salón del Trono. O sea, en el Salón del Trono vemos un trono diminuto, con bancos corridos alrededor, donde perfectamente se puede sentar ese senado urbano. Después podemos preguntarnos si, a su vez, ese representante de la ciudad, especie de dux, tiene un valor religioso y puede ser también un sacerdote, una especie de sumo sacerdote del conjunto. Podría serlo perfectamente, eso no tiene ninguna dificultad. El dux de Venecia, en determinadas fechas al año, acudía a los conventos de Venecia a hacer una serie de ritos religiosos. O sea que en eso no se aleja mucho de otros modelos de ciudades urbanas que podamos conocer en tiempos posteriores. Pero no estamos ante estructuras de una complejidad política notable. Al menos hasta ese 1400 a.C., cuando algo comienza a suceder y algo comienza a cambiar. Porque empezamos a ver cómo la mayor parte de los palacios empiezan a entrar en crisis, se van abandonando, y el único que se va a conservar durante un cierto periodo de tiempo es el de Noxos. Y es ahí cuando se considera que quizás hay una especie de disputa entre los diferentes palacios al interior de Creta, pelean entre ellos y hay uno que es el que se queda por encima de los demás. Y aquí, Jano, sería donde entraríamos en el mito del rey Minos. Porque es en torno a 1400 a.C., cuando empiezan a llegar los aqueos, los micénicos, los griegos que terminarán por invadir Creta, van llegando a Creta. Y probablemente se van a encontrar una isla donde inicialmente era aquel polo comercial vinculado a Egipto, han empezado a pelearse entre los diferentes palacios, hay uno que se está llevando el gato al agua, que es el de Noxos, y es cuando dicen los aqueos. Pues es un sitio donde hay unas cosas complejísimas, unas ciudades, pero un auténtico enredo, un laberinto. Bien, y entre todos estos laberintos hay un señor que gobierna sobre los demás, el rey Minos. Y lo que sabemos también es que estos tíos tienen un culto por el toro importantísimo. Estas gentes que son los famosos cuernos de consagración que están por todas partes en Creta. Entonces, claro, a partir de ahí, los griegos le ponen imaginación y empiezan a elaborar todo el mito del rey Minos, el laberinto, la ninfa Creta, que es la suegra de Minos y todo este tipo de cosas. ¿Cuál es el remate? El remate está en la famosa historia de Teseo, que es como Minos nos exigía a aquellos jóvenes que iban a ser devorados por el Minotauro, Teseo tuvo que ir a por Minos, matar al Minotauro, robarse a Ariadna, abandonarla, que se lo merecía, bien, porque Minos era un canalla, y eso va a provocar el enfrentamiento entre los griegos y los cretenses, y va a provocar la invasión de Creta por parte de los griegos. Es decir, en la leyenda del Minotauro, igual que la de Helena de Troya, no somos unos tipos violentos que vayamos a atacar Troya. Es que estos troyanos son unos malvados que nos han hecho una mala jugarreta, vamos a por ellos. No somos unos tipos violentos que conquistamos Creta. Es que los cretenses de Minos nos han hecho una jugarreta y entonces tenemos que ir a por ellos. Con lo cual, el mito del Minotauro, como decía al principio, no es que sea histórico al 1000%, pero sí se puede ajustar a una serie de
cuestiones que hemos venido explicando aquí. Primero, la capacidad de navegantes que tenían los cretenses, que es algo que se repite varias veces durante la historia del Minotauro, los cretenses navegando. Segundo, la presencia de esas estructuras arquitectónicas complejas, que es el propio laberinto del Minotauro, que podemos asociar a los palacios. Más si cuando llegan estos micénicos se encuentran algunos palacios en ruinas, lo cual el aspecto del laberinto puede ser todavía mayor. 3. Que la crisis final de los segundos palacios es el resultado de un enfrentamiento entre los propios senados de esos palacios, donde uno de ellos, el de Noxos, se impone sobre los demás y el señor del senado de Noxos se puede imponer sobre los demás, que se convierte en el mito del rey Minos. Y por fin, como decía, la historia de Teseo, los atenienses que tienen que ir a combatir contra los cretenses, que es lo que finalmente ocurrió, porque este mundo cretense, a partir del 1400-1350 a.C., ha sido ocupado por gentes que vienen de la Grecia continental, por la cultura micénica, a la que ya otro día le dedicaremos un pedazo de historia. Una cultura micénica está así muy militarizada, muy violenta. Podemos preguntarnos qué falló, por qué en ese momento el Imperio Nuevo Egipcio, que parecía ser el protector de Creta, por qué de repente no estaba allí para echarles una mano. Claro, hay que ir al Imperio Nuevo Egipcio en torno a ese 1400-1350, porque a lo mejor es cuando estamos en la figura de Amenofis IV haciendo toda su revolución religiosa y entonces generando una inestabilidad dentro del propio Egipto muy llamativa, que quizás pueda explicar por qué los egipcios desatendieron su puerto en el Mediterráneo central. Muy interesante porque una vez que los micénicos se apoderan de Creta, permitieron reestructurar toda esa navegación, solo que en lugar de ser a través de las ciudades cretenses per se, ahora los intereses vienen dominados por los micénicos, que se convierten en los nuevos señores de este sector del Mediterráneo oriental. Y van a ser los señores de ese sector del Mediterráneo oriental hasta que aparezcan los pueblos del mar, a los que también tendremos que dedicar unos pedazos de historia, en torno al 1200 a.C., que son los que dan la puñalada definitiva que acaba con la cultura cretense. No ya la minoica, sino ese derivado de esa Creta ocupada por los micénicos que venían de la Grecia continental. Y hasta aquí, Jano, lo que quería comentar sobre la cultura minoica y la posibilidad de que nos encontremos ante uno de los primeros centros de intercambio comercial en el mundo antiguo en este caso, en el que la mejor forma de protegerse no eran ni los barcos de guerra, ni las murallas, ni los soldados, sino que todo el mundo quería comerciar con ellos y todo el mundo quería aprovechar las inercias mercantiles de los cretenses. Bueno, en la actualidad hay casos así también. Ya digo, lo que hemos hablado antes, es Panamá, es Singapur, es bien, que no es que destaquen por unos ejércitos espectaculares para proteger sus intereses. Claro, Suiza se me aleja de ese modelo porque Suiza no tiene costa. Entonces, claro, Suiza podría ser, pero me falta la variable mar, que en el caso de Creta es importante, en el caso de Panamá es importante. Pero como estaba diciendo antes durante el programa, seguro que a Escotado le habría gustado este punto de vista. Pues sí, seguro que sí. Los enemigos del comercio. Eso es, claro. En este caso no. En este caso no, porque cuando los micénicos ocuparon Creta, lejos de desarticular las redes comerciales, las aprovecharon, hasta que los pueblos del mar acaban con ellas. Pues súper interesante, Alberto. La verdad, yo esta visión no la había escuchado nunca. Tienes razón, era exótica. Era exótica, entonces por eso yo quería presentarla aquí y lo mejor que puede ocurrir ahora es que nuestros espectadores dejen sus comentarios diciendo que se han fumado Jano y Alberto hoy. A mí no me para matas, yo no he dicho nada. Bueno, vamos a ver, yo chiquito me a Jano porque él sí fuma, yo no, pero sí. Tabaco. Inofensivo tabaco. Inofensivo tabaco. Bueno, pues nada, mil gracias, Alberto. Un placer un día más estar aquí contigo. Gracias por acompañarme en esta singular aventura de esta presentación tan particular que hemos hecho sobre Creta. Para cerrar el programa, como siempre, acercándonos a estas fechas navideñas, recuerden mi libro sobre el Renacimiento, que puede ser el mejor regalo que ofrezcan a aquellos de sus colegas que amen la lectura, que amen la historia. Recuerden, un libro que va más allá del arte. Por supuesto que el arte es el hilo conductor, pero no podemos entender el Renacimiento si no lo hacemos dentro de un contexto histórico que explique por qué el arte es como es. Al final, el arte, como cualquier producción humana, o se ajusta a las exigencias del mercado, y si no les gusta el término mercado, pues utilicen el término intercambio, o se ajusta a las exigencias del intercambio o no sale adelante. Y nada más, pedirles como siempre que la mejor forma de apoyar la producción de Big One es que se hagan
socios de nuestro canal. Eso nos garantiza la libertad para seguir haciendo los programas que queremos, como este tan singular que hemos hecho hoy sobre el mundo minoico. Y solamente me queda emplazarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia.